Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cuáles son las causas correctas del alto colesterol? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a explicarte las causas correctas del alto colesterol. Oiga, hay pocos temas que sean más malentendidos que este condenado tema del colesterol. Hay que ver cómo la compañía farmacéutica se está ganando una millonada, simple y sencillamente porque la gente no sabe qué es el colesterol, ni cómo bajarlo, ni cómo controlarlo. Vamos a explicarlo un poquitito para que usted se pueda defender, pueda bajar el colesterol y lo pueda controlar. Esto es sencillito, no se lo voy a hacer complicado. Voy a un momento a la pizarra para que usted pueda entender qué es lo que está pasando con el cuerpo cuando tiene alto colesterol. Aquí vamos, fíjense. El cuerpo humano, vamos a empezar por decir que el colesterol es esencial. El colesterol es la base de construcción, la materia de construcción de todas las hormonas o de prácticamente todas ellas. Por ejemplo, si usted es mujer porque tiene mucho estrógeno en el cuerpo. Y el estrógeno se produce el colesterol. Si usted es hombre porque tiene mucha testosterona. La testosterona se produce el colesterol. O sea, todas las hormonas sexuales se producen del colesterol. Sin colesterol no hay vida. Así que el colesterol es esencial a la vida. De hecho, el colesterol es tan esencial a la vida que el cuerpo humano se autorregula. ¿Sabe lo que quiere decir autorregula? Autorregula quiere decir que él mismo trata de regular la cantidad necesaria que tiene que tener. O sea, el cuerpo no está mal diseñado. Esto no es una porquería. Esto funciona bien, esto que nos dieron de cuerpo está espectacular de bien diseñado. Fíjense, ¿cómo el cuerpo lo regula? En el hígado, que es un órgano que usted tiene aquí al lado derecho de su cuerpo, y es uno de los órganos más grandes que tiene el cuerpo después de la piel, el hígado es la planta desintoxicadora del cuerpo y donde se crean una buena cantidad de las enzimas digestivas, de las enzimas que funcionan en el cuerpo, más de 500 de ellas, de las hormonas, ahí se desintoxica todos los colorantes, los químicos, lo que sea. O sea que el hígado es un órgano importantísimo. De hecho, ahí inclusive se almacena la glucosa que se llama glicógeno para luego convertirse en glucosa, para que si usted deja de comer, que haya comida almacenada ahí, o sea, es un tanque de reserva, es una maravilla de órgano. El hígado es donde se produce el colesterol. Cuando usted come mucho colesterol, ejemplo, usted come carne de cerdo, eso tiene colesterol. Usted come cosas con colesterol, pues eso tiene colesterol. Pues el cuerpo está monitoreando todo el tiempo cuánto colesterol está entrando. Si está entrando mucho, la orden que le da el cerebro al hígado es que produzca poco, porque él se autorregula. Si usted se va en una dieta completamente vegetariana, que no tiene carne, porque déjeme decirle que el colesterol solamente existe en el reino animal. O sea que solamente la carne, los huevos y lo que venga de fuente animal tiene colesterol. El colesterol no existe en el reino vegetal. O sea, no hay ningún vegetal, ninguna ensalada, ninguna planta que contenga colesterol, porque solamente existe en el reino animal. Si usted come poco colesterol, vamos a decir que usted se va a una dieta vegetariana, que no come nada más que vegetales, y los vegetales y la ensalada no contienen colesterol, pues entonces su cuerpo le va a dar una orden al hígado de que produzca mucho colesterol. ¿Para qué? Para balancearse, para autorregularse. Quiere decir que el cuerpo siempre está buscando cómo balancear la producción de colesterol. ¿Por qué? Porque si todas las hormonas dependen del colesterol, y casi toda la reparación que se hace en el cuerpo depende del colesterol, y prácticamente no hay células en el cuerpo que no contengan colesterol. Por ejemplo, cuando el cuerpo suyo va a hacer una célula, para hacer la célula tiene mucha agua dentro, mucho líquido, pero ese líquido se desparramaría si no fuera porque la pared contiene colesterol. Esa pared contiene un poco de colesterol, un poco de otras grasas y un poco de proteína, y eso es lo que hace que le crea la pared a la célula para que el líquido de dentro de la célula se pueda mantener dentro. Nosotros nos desparramaríamos en un charco de agua si no fuera porque tenemos el colesterol para ayudar
a construir las células del cuerpo. O sea que es vital al cuerpo, vital. Ahora, ¿cuál es la causa del alto colesterol? Pero vamos al grano, sencillito, ¿ok? Causa número 1 de alto colesterol: consumo excesivo de carbohidratos refinados. En otras palabras, lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, que se llaman E porque son de los que engordan. Pan, harina, arroz, papa, dulce, helado, mantecado, azúcar, ese tipo de alimentos, que es lo que más nos gusta, la pizza, la Coca-Cola, lo azucarado, eso es lo que más sube el colesterol, nada lo sube más. Esa es la causa principal. La próxima causa, y es la única otra que queda para el alto colesterol, es una tiroide débil. O sea, lo que pueden llamar un hipotiroidismo o lo que llaman un hipotiroidismo subclínico. Subclínico quiere decir que no se detectan las pruebas de laboratorio. Hay muchas personas que tienen un hipotiroidismo. La tiroides es una glándula que está aquí. Esa glándula controla el metabolismo. Cuando esa glándula se pone muy lenta, el cuerpo produce colesterol. Y la razón por la cual produce colesterol es porque cuando esa glándula se pone lenta, baja la producción de energía. Y si baja la producción de energía, el cuerpo empieza a almacenar energía. Y para almacenar energía, o sea, para engordar, necesita colesterol, porque no puede construir células de grasa sin colesterol. Por eso, cualquier persona que tenga un consumo excesivo de carbohidratos refinados o una tiroide débil, va a tener problemas de alto colesterol. La forma más fácil de usted controlar el colesterol es reducir el consumo de carbohidratos refinados. Por ejemplo, usted puede hacer una dieta como la dieta 3x1, ¿verdad? Donde la dieta 3x1, usted divide en 4 su plato y dice, estas 3 cuartas partes van a ser de alimentos tipo A, que son alimentos que adelgazan. Y este pedacito pequeño va a ser de lo que engorda. Aquí pone su arroz, aquí pone su pan, aquí pone su harina. Y acá está carne, ensalada, vegetales, que son los alimentos que no producen exceso de colesterol. Es una falacia pensar que usted comió carne de cerdo y por eso le subió el colesterol. No es así, porque cuando usted come carne de cerdo con colesterol, el cuerpo siente que está entrando el colesterol, entra el mecanismo de autorregulación y automáticamente produce menos colesterol en el hígado. Se sabe ya por estudios que se han hecho que más del 85% de todo el colesterol que tiene el cuerpo se produce en el hígado, no es lo que usted come. Así que solamente 15% viene de lo que usted come y el 85% de lo que el hígado produce. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? El problema está en que si lo que usted come se convierte en colesterol, entonces el hígado produce mucho colesterol. Así que, redondeándolo, causa de alto colesterol, exceso de carbohidratos refinados o problemas con la glándula tiroides. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.